Creo que no están hoy un grupo grande de terciarios. ¿Quiénes son terciarios? 2, 3 terciarios, 4. Sí, pero no están los teólogos, ¿verdad? Hoy, nuestros grandes teólogos de la parroquia terciarios. Porque les iba a hacer esta pregunta. Los carmelitas tienen a Santa Teresa. Los dominicos a Santa Catalina de Siena. ¿Y los franciscanos a quién tienen? Y no es Santa Clara. A ver, si los dominicos tienen a Santa Catalina de Siena, si los carmelitas tienen a Santa Teresa, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Los franciscanos, ¿a quién tienen? Y no es Santa Clara. ¿Quién es? ¿Qué tenían en carácter? ¿Eran mujeres y eran grandes? Teólogas las que mencioné. Catalina de Siena, de los dominicos, y de los carmelitas, Santa Teresa de Jesús. Los franciscanos, ¿a qué gran teóloga tienen? Santa Clara no era teóloga, es una gran santa. ¿A qué gran teóloga tienen? ¿Nadie sabe? Es de los agustinos. Y tampoco era teóloga. Teóloga es que hacía reflexión teológica y mística, etc. Bueno, entonces, la gran teóloga de los franciscanos se llama Santa Ángela de Foligno, la santa que celebramos hoy. Es la gran mística y teóloga de los franciscanos y era terciaria franciscana. Entonces, ¿cómo se llamaba? Santa Ángela de Foligno. Es una de las grandes místicas de la Iglesia, es de los grandes nombres de la Iglesia católica. Insisto, como Santa Catalina y como Santa Teresa. De hecho, se le conoce como maestra de los teólogos, la maestra de los teólogos. ¿Quién fue Santa Ángela de Foligno? Bueno, Santa Ángela vivió poquito tiempo después que murió San Francisco y Santa Clara. Ella vivió en una ciudad que se llamaba Foligno, por eso se llama Santa Ángela de Foligno. Y Foligno era una ciudad anticlerical, porque en esa época el emperador Barbarroja estaba contra la Iglesia y tenía gran influencia en Foligno. Entonces, la gente era anticlerical. Iba a misa, pues eran católicos, pero eran lejanos y buscaban ser lejanos a la fe. ¿Y quién creen que era la familia más rica de Foligno? Los papás de Ángela. La mamá, cuando nació la niña, vio que era extremadamente bella su hija. Ya estaba feliz y educó a su hija lejos de la iglesia. La llevaba a misa los domingos, cuando le nacía como algunos que otros, pero nunca fue una mujer cercana a la iglesia, sino era cercana a todo lo de la alta sociedad. Y como eran los más ricos y poderosos, buscaron que su hija tuviera el novio de la segunda familia más rica y poderosa. Y le preocupaba mucho que su hija fuera toda una dama. Y como era extremadamente bella, Ángela, la vestía de las mejores galas posibles. Ángela se casó con un hombre muy rico, ellos eran inmensamente ricos los dos, y como les digo, tenían incluso influencia hacia el emperador. Entonces tenían castillos, tenían mucho poder, y Ángela organizaba las mejores fiestas. ¿Se acuerdan de San Francisco, verdad? Que organizaba las mejores fiestas. Bueno, Ángela organizaba mejores fiestas porque era más rica que San Francisco cuando era joven. Era inmensamente rica. Entonces, ella, en esa época, empezaban todas esas ideas que terminaron en todas estas ideas
que van a ser el Renacimiento. Entonces, un poco liberales en muchas cuestiones. Ella se volvió una mujer muy liberal, casada pero liberal, que vivía no solo con lujos, sino con excesos en todos los aspectos de su vida. Cuando se casa muy jovencita, de 15 años, y llega a tener 8 hijos. Pero en Foligno sucede algo que va a impresionarla. Un hombre también muy rico conoce la vida de San Francisco. Insisto, ellos eran anticlericales, todo el pueblo, toda la ciudad. Y entonces, este hombre que se llamaba Pedro, no recuerdo el apellido, que es beato, está elevado a los altares. Pedro deja toda la riqueza. La gente se burla de él, no sigue su ejemplo. Pero eso fue un primer impacto en la conciencia de Ángela. ¿Por qué este hombre prestigioso, rico, acaudalado, había dejado todo y se volvía pobre y repartía su riqueza? Insisto, era tan incomprendido que la sociedad de Foligno se burlaba de Pedro. Pero Ángela no, fue como una herida en su corazón. Tiempo después, el ejército pontificio, en esa época el Vaticano tenía ejército verdadero. Como el emperador quería atacar a el Vaticano, etcétera, hacen un ataque a Foligno, que era como la base contra el Vaticano, y hacen un sitio. Empiezan a padecer de agua y la gente empieza a enfermar durante el sitio. La primera que muere es su mamá, la que le consentía mucho, la que era no solo su amiga, sino también la que la sonsacaba para hacer las cosas malas. Después muere su esposo, de las enfermedades del sitio de la guerra. Después mueren los 8 hijos. En poco tiempo perdió madre, esposo y sus 8 hijos e hijas. Más la flechita que ya tenía, empieza a cuestionar toda su vida y va a confesarse. No se confesaba, se confiesa, pero lo hace de un modo malo, no dice sus verdaderos pecados. Oculta y le da pena, ya que está en el confesionario, le da pena decirle al sacerdote toda la verdad de su vida y prefiere no decirlo, y así va a comulgar. Después se arrepiente. Y en esta reflexión que está haciendo de su vida, herida por la vida, por tantas muertes, o sea, imagínense 10 muertes seguidas durante pocos meses. Profundamente conmovida, le pide a Dios: dame un buen confesor, dame a alguien que me guíe. Y tiene su primera experiencia mística. Se le aparece San Francisco de Asís y le dice: hija mía, Dios me manda, Dios ha escuchado tu petición. Si me lo hubieras pedido antes, yo te hubiera ayudado. Fíjense el poder de la intercesión de los santos. Si tú me lo hubieras pedido antes, yo te hubiera ayudado. Recuerden que ella fue herida por el beato Pedro, su conversión como franciscano. Si tú me lo hubieras pedido antes, yo te hubiera ayudado. Pero Dios, que es bueno,
me envíe, te va a conceder a tu confesor. Escucha una misa y un franciscano, que es pariente lejano de ella, celebra y entiende que es él quien debe ser su confesor. Con todo el dolor de su corazón, además que era su primo lejano, le confiesa absolutamente todo lo que ha hecho. Insisto, una vida muy, muy ligerita había llevado Santa Ángela, mucho. La absuelve y ella dice, pues ya no tiene familia, quiero vender todo. Y uno dice, tranquila. Bueno, quiero vender algunas cosas en un principio para darle a los pobres. El otro dice, tranquila. Acaba de perder a toda su familia, es su primera confesión, es imprudente que ella deje todo. Al confesor lo mandan a Asís a vivir. Ángela sigue este proceso teólogo y decide ir de peregrinación a Asís. Y ahí sí empieza la teóloga. Cuando empieza a caminar hacia Asís, en el camino encuentra una iglesia de la Santísima Trinidad. Haciendo oración ante la Santísima Trinidad, experimenta que la Santísima Trinidad la acompaña en esta peregrinación. Y empieza a tener voces místicas que han sido muy influyentes en la historia de la iglesia, especialmente con los franciscanos. Ángela empieza a escuchar que el Espíritu Santo le dice, yo te voy a acompañar. Porque, fíjense qué frase tan hermosa, tú eres mi hija, tú eres mi templo, tú eres mi delicia. Y todo el camino va conversando místicamente con el Espíritu Santo. Y cuando llega frente a la iglesia de donde está enterrado Francisco, la basílica, deja de sentir la experiencia del Espíritu Santo. Era su primera experiencia mística real, con la de Francisco y queda tan impresionada que siente como el silencio de Dios se da después de haberlo experimentado tan fuerte, tan profundo. Y entonces entra en un arrebato. Es una persona que está creciendo apenas en espiritualidad, aunque tiene arrebatos místicos tan grandes. Segundo. Y cae en lágrimas gritando, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y empieza a gritarlo. Y como desesperada. Y cae al suelo. Sale su confesor. ¿Y qué creen que hace? La corre y le dice, no regresas a Asís jamás. Y la corre. Ella queda más conmocionada todavía. La creen loca. Y se cree loca. Pero sigue teniendo encuentros con Dios. En otra misa, la Virgen se le aparece con el niño Jesús dormido. Y se lo da en manos, dormido. Y ella experimenta el calor del niño Jesús. Y de repente el niño Jesús abre los ojos y la mira. Su vida cambió. Ahí cambió ya definitivamente. Al confesor de Asís lo regresan a Foligno. Se encuentra con Ángela y le dice, ¿por qué hiciste esa locura? ¿Por qué empezaste a gritar como loca? Y le empieza a contar todo. Y su primo se queda asustado, se da cuenta que es una santa. Y ella decide ahora sí
vender castillos y todo. Había un castillo que le costaba, donde había vivido, etc. Y todavía quería vivir ahí. Se le aparece Jesús, le enseña las llagas de las manos y le dice: esto he sufrido por ti. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar a sufrir por mí? Vende absolutamente todo Ángel, y una de las personas que trabajaba con ella, María, una mujer religiosa, la va a acompañar toda la vida junto con el confesor, toda la vida, apoyándola. Se van a trabajar con los leprosos, a cuidar leprosos, a pedir, ayudar a los pobres, pero sobre todo con los leprosos. Los frailes, las monjas y mucha gente de la sociedad se da cuenta de la vista mística de esta mujer y empiezan a hacer como grupos que se reúnen con ella, como pequeñas comunidades, donde empiezan a aprender de ella. El primo empieza a notar todo. El libro que va a escribir el primo de lo que dice ella se llama Memorial. Ahí se guardan su vida de ella, sus éxtasis místicos y sus reflexiones teológicas y sus cartas. Memorial se llama el libro. Ella incluso interviene, tiene ya mucho prestigio en la orden franciscana, aunque era terciaria, y durante la historia varias veces hubo muchos problemas entre los conventuales y los menores, que desde la época de San Francisco pues ya se habían dividido y no siempre tenían paz entre ellos. En algún momento llegan a tener graves conflictos, y la que pone orden a la orden es Ángela. Después surge un movimiento que se llaman los Fraticelli, que eran heréticos. Duro con ellos, Ellos se sentían más santos que el Papa. Entonces, duros con ellos. Finalmente, un día empieza a enfermar, tiene ganas un día de San Miguel, empieza a enfermar, quiere comulgar y empieza a sufrir, y del pecho le empieza a salir una luz en forma de estrella que mucha gente vio durante mucho tiempo, hasta que muere un 4 de enero con esa luz radiante. Entre sus escritos, por ejemplo, gracias, ella decía: Cristo en la cruz es el libro de la vida, donde se lee, donde deben de leer aquellos que se quieren salvar. Y quisiera leerles 2 o 3 pequeñas reflexiones tomadas de sus libros. Uno dice: Dios le dice al alma: mírame. Entonces el alma lo ve sin forma alguna, pero lo ve con mayor claridad de como un hombre ve a otro, pues los ojos del alma ven con tanta plenitud que es imposible describirla. Plenitud espiritual, no corporal. Es imposible hablar de ella. El alma no puede mirar más que eso que le satisface por encima de todo deseo. Es una mirada tan profunda que no puede fijarse en otra cosa. Sufro porque no consigo describirlo. No es algo tan tangible ni de imaginación. Es inefable. En otra ocasión, segunda reflexión, en otra ocasión, Dios le dijo: quiero mostrarte mi poder. De repente se abrieron los ojos del alma y yo vi una plenitud de Dios en la cual comprendía el mundo entero, es decir,
el mal, el mar, el ultramar, el supramar, el abismo y todas las cosas. En esto no distinguía más que el poder divino, de modo que no puedo explicar. Entonces el alma, con gran admiración, exclamó diciendo: por este mundo se entrega a Dios. Comprendí el mundo entero como una cosa pequeña, es decir, el mar, ultramar, supramar y el abismo como algo pequeñito. Y añadió: considera ahora la humildad. Veía la humildad de Dios para con los hombres tan profunda que el alma, comprendiendo el poder inefable de Dios y a su vez su humildad tan honda, se maravillaba y se tenía absolutamente por nada. No veía en sí más que soberbia. Me quedó entonces tan inefable alegría, una alegría tan grande que no creo que me haya de faltar en la vida. Después de haber visto así el poder y la voluntad de Dios, el alma quedó arrobada y elevada más aún. Entonces no veía yo ni el poder, ni la voluntad de la misma manera que antes, sino algo estable, firme, que no se puede pronunciar, que no puedo decir más que todo era bondad. Allí disfrutaba el alma de una alegría indescriptible. Salía y volvía a entrar en este estado sublime e inefable. Tercera, y quizá la más bonita. Cuando te parece estar abandonada, acuérdense, ella había perdido tantos seres queridos. Cuando te parece estar más abandonada, entonces eres más amada de Dios y Él está más cerca de ti. Cuando muere con luminosa, etcétera, todo el pueblo le empieza a decir santa, pero nadie la canonizó y empiezan a decir santa, 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 y durante muchos siglos no se empezó a buscar que fuera elevada a los altares porque todo el mundo ya la llamaba santa. Fue hasta como 400, 500 años después que fue beatificada. Y Pío X volvió a rectificar su beatificación, pero siempre fue llamada santa o beata. El Papa Francisco no la canonizó, sino reconoció su culto ancestral. Se llama canonización equivalente. Entonces, reconoció que esa aclamación como santa era la canonización válida para su culto. Esto apenas recientemente. Sin embargo, grandes místicos y grandes santos de la Iglesia, como San Francisco de Sales, siempre recomendaron su lectura, siempre recomendaron conocerla como una gran mística. Y los grandes oradores de París del siglo XVII, XVIII y del XIX siempre proclamaron que sus grandes enseñanzas, Bossuet y todos ellos, enseñaban que había que leer a Santa Ángela. Entonces, hoy celebramos a la maestra de teólogos, Santa Ángela de